Esto es Mundo Árabe Unido, el podcast oficial del Expreso Azul y de la LPF en general. Comencemos. Señoras y señores, el Club Deportivo Árabe Unido de Colón ha caído por la mínima ante el recién ascendido Unión Coclé en la sexta fecha de la Liga Panameña de Fútbol. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Mundo Árabe Unido, en el cual, obviamente, aparte de estar cabizbajos, aparte de estar decepcionados por la derrota del Árabe Unido, hay sensaciones que la verdad quisiera desahogar hoy al respecto. Y al igual que la primera fecha de este torneo clausura, trataré de llevar este podcast a buen puerto. Para empezar, antes de comenzar con lo que sería el 11 titular y al mismo tiempo la actuación del Árabe Unido en general, me gustaría resaltar primero que nada lo ocurrido tanto en el Árabe Unido a nivel juvenil y a nivel prom, es decir, la filial. Recientemente se disputó un nuevo clásico de los títulos a nivel juvenil, Tauro contra Árabe Unido, valga la redundancia, en el cual, como es evidente y como no es de interés mayoritario a nivel nacional, no se transmitió el partido, pero se mostraron los resultados mediante las redes sociales. El Tauro Fútbol Club termina ganándole 7-0 al Árabe Unido, siendo obviamente un clásico que terminó no solamente resaltando para mal, sino que al mismo tiempo desencadenó en muchas burlas con respecto a cómo se está manejando la cantera del Árabe Unido. La verdad, si bien este resultado, por el hecho de ser juvenil, ni le va ni le viene al hincha promedio, en sí me es lamentable que no se le esté dando la debida importancia a este tipo de resultados. Que la cantera del Árabe Unido esté de esa manera, perdiendo de una manera tan humillante ante el Tauro, demuestra que las cosas no se están haciendo bien, en las categorías menores. Es bien sabido que al ser juveniles, obviamente no va a ser de interés mayoritario, ni al mismo tiempo se va a ver esa exigencia o se va a ver esa expectativa de que se gane todo como lo hay en el equipo mayor. Pero si eres la reserva o al mismo tiempo la cantera del club más grande del país y tus jóvenes, tus juveniles están perdiendo de una manera tan humillante y tan patética y tan bochornosa, me demuestra que el Tauro Fútbol Club no solamente destapó que este partido no lo plantaron bien, sino que además no se vio esa gallardía, no se vio que quisieran pelearlo. Más allá de una simple atajada que sí fue grabada mediante la cuenta oficial del Árabe Unido, por el resto no hay nada destacable y no hay material para criticarlo. Pero sí me da pena ajena el hecho de que la cantera se haya venido para abajo. Pero es de esperarse, principalmente por el hecho de que se ha manejado el club así desde 2017-2018. Tienes tantos jugadores que de verdad quieren romperla, quieren triunfar en el club, quieren dar el 100% en el Árabe Unido, y al final el club no los toma en cuenta.
prefieren utilizar al jugador recomendado o utilizar a el jugador que es apalancado, es decir, hijo de algún directivo, hijo de algún político, etcétera, o alguno que fue recomendado por un jugador del equipo mayor. Y que este Árabe Unido juvenil haya perdido de esta manera tan indigna ante el Tauro, no solamente plantea el hecho de que ya la cantera ha decaído, sino que además la cantera del Árabe Unido ya no tiene futuro, porque si este es el futuro que le depara al Árabe Unido, hay muchas cosas por mejorar y hay muchas cosas que cambiar de aquí a un par de años. Y la verdad es lamentable que esto haya ocurrido y se puede perder ante un rival de peso como lo es el Tauro a nivel juvenil. Pero recibir una semejante goleada como esa es inaceptable, es lo más bajo y paupérrimo que un hincha puede recibir. Y la verdad me decepciona, pero al final el hincha promedio o no le va a importar o directamente lo va a pasar de largo. Pero yo viendo esto, a pesar de que mencioné previamente de que este resultado no me cambió el estado de humor, sí me genera preocupación de cara al futuro, porque si esto es lo que va a jugar el Árabe Unido, así de esa manera tan bochornosa como se hizo en ese partido, no me quiero ni imaginar cuando ya suban al primer equipo. Directamente es para que uno se replantee si de verdad tanto la directiva como al mismo tiempo el cuerpo técnico a nivel juvenil están haciendo un buen trabajo, cosa que la verdad yo no estoy viendo. Por más de que se diga la típica excusa de estamos trabajando en la semana, al final no se está viendo, al final no se refleja. Y ese 7-0 es la prueba definitiva de que el Árabe Unido a nivel juvenil no tiene futuro y que además no tienen como esa gallardía o esa garra de querer ganarlo todo. Por más que tengan el apoyo de la barra atlántica, por más que tengan el apoyo de los hinchas y de los familiares, si no se les exige a los jóvenes y no se les pone esa mentalidad de deben de ganar y sudar la camiseta como se debe, porque por algo están aquí, más allá de representar a nuestra provincia, en sí nada va a cambiar a posteriori si seguimos con esta mentalidad tan burda, tan lerda, tan mediocre de no exigir en todas las categorías. Por más de que diga la barra o más bien la hinchada que quiera decir nosotros sí exigimos, nosotros sí pedimos resultados, al final no lo demuestran y no lo reflejan. Porque si de verdad una hinchada como la gente exigiera resultados como de verdad deberían de ser, más de un resultado no se habría dado últimamente. Y bueno, pasando al siguiente tema que nos compete, es el Unión Coclé contra el Árabe Unido. Antes de que empezara el partido, se nos informa a los hinchas de que el bus en el que iban los jugadores y el cuerpo técnico se había incendiado debido a que tenía un fallo en el motor, el susodicho bus en el que iban los jugadores. Yo sé que esta situación pudo haber escalado a peor y afortunadamente, gracias a Dios, todos los jugadores, todo el cuerpo técnico
están ilesos, están sanos y salvos, y se pudo disputar el partido con normalidad. Pero a mí me molesta una sola cosa. En un país como la gente, con un fútbol como la gente, valga la redundancia, el partido entre el Árabe Unido y el Unión Coclé se hubiera suspendido automáticamente. Y no tanto por el hecho de que el Árabe Unido perdió, yo estoy diciendo eso, para nada. Porque si hubiera sido Plaza Amador, Sporting San Miguelito, Tauro, San Francisco, quien tuvieran esa situación, yo igualmente estaría diciéndolo. El partido debió de suspenderse y aplazarse, porque es muy poco ético y al mismo tiempo es bastante incongruente y al mismo tiempo apático que la Liga Panameña de Fútbol únicamente se limite a que coordinen otro bus para que lleve a los jugadores al Virgilio Tejera, en vez de decir: los jugadores no están aptos para disputar el partido, ya que ese fue un susto de muerte los que se llevaron los jugadores. Ese fue un susto grandísimo los que se llevaron todo lo que es la plantilla y el cuerpo técnico. Como un jugador que estuvo literalmente a nada de fallecer mediante un incendio va a tener la concentración suficiente como para disputar un partido del EPF. Y hay gente que a raíz de que perdimos, obviamente vinieron las típicas burlas de siempre, del típico capitalino que nunca nos quiere ver bien y siempre dice que el tren oxidado, de que nunca den por vivo al Árabe Unido, de que el expreso incendiado. Entiendo toda esa chicana, yo te lo entiendo, pero es muy poco empático de parte de la liga que tengan que decir que el partido se va a disputar de manera normal, como si nada, teniendo en cuenta que los jugadores estuvieron así, a nada de que ocurriera una tragedia, estuvieron así a nada de fallecer. Eso es lo más bajo que yo probablemente haya visto a nivel de empatía. Porque si yo fuese un directivo de FEPAFUT, y no lo digo por ser hincha, yo lo digo por tema humanístico, yo lo digo por un tema de lógica. Porque si Unión Coclé está bien, es el local, llegó bien, afortunadamente, al estadio a entrenar, su gente los espera, pero por el otro lado de la vereda tienes al rival que el bus se le incendia, perdieron la concentración los jugadores. Encima de eso, les pides que sí o sí lo disputen el partido con tal de cumplir con el calendario de la jornada 6, valiéndoles verga el hecho de que esos sustos no se van así por así. Me demuestra que a la LPF y en especial a la FEPAFUT no le interesa la vida del jugador. Porque si de verdad la directiva quiere ser seria, si la directiva de verdad a nivel FEPAFUT y a nivel liga se hubieran comportado como alguien que de verdad no solamente tiene sentido común en todo lo que cabe de su materia gris, sino además tiene esa empatía de decir: coño, estos jugadores estuvieron a nada de morirse, obviamente ellos no están bien,
a nivel moral, a nivel de preparación mental para ir a disputar el compromiso. El partido se va a aplazar, pero no les importa porque tienen que esperar a que ocurra una desgracia primero para después levantar los pies. Porque yo estoy completamente seguro que si eso le hubiera ocurrido al Tauro o al Plaza Amador, automáticamente suspenden el partido. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una directiva tan mediocre y tan patética que no solamente permite tener árbitros de mierda que al final cagan el disfrute de la liga en general, sino al mismo tiempo permite que hayan irregularidades y amaños de partidos por parte de los mismos jugadores y que en vez de hacer que la gente se enamore y se identifique con un club de su país, termine alejando a un potencial público que puede disfrutar del LPF. Y ahora sí, voy a hablar de lo que todos desean oír. El Unión Coclé 1, Árabe Unido 0. Finalmente se nos revela la camiseta de portero que terminó utilizando el titular, que hoy fue Luis Gutiérrez. Reinaldo Polo estuvo en la banca para darle la oportunidad al nuevo fichaje y se nos revela que Aguaceo sigue siendo patrocinador del Árabe Unido, ya que en vez de estar en la camiseta como lo ha estado desde el año 2013, está en los pantalones de los jugadores. Aún así, solo demuestra que Talleres Industriales hizo lo que se le dio la gana con la camiseta de nuestro amado club. El 11 titular: Luis Gutiérrez, la verdad, muy buen partido, muy buen debut a pesar de la derrota. Por más de que recibió un gol de cabeza por parte de Rick Edmund, el resto del partido se vio a un arquero bastante confiado, se vio a un arquero que no dudaba de sus habilidades, no dudaba de dar el todo por el club. Y al final del día, el debut de Luis Gutiérrez me generó buenas sensaciones, pero se vio un juego diferente de parte del portero. Se le vio utilizando más los pies que las manos, algo así como hace André Onana, el portero de Camerún. Y la verdad, no me quejo, a pesar de que recibió ese gol al minuto 37. Y la verdad, yo le seguiría dando la oportunidad, a pesar de que obviamente no fue su mejor día. Y luego tenemos a la alineación que nos puso Sergio Jeringa Guzmán. La 3-5-2, de la cual estoy ya enfermo y harto de que la utilice. Habíamos estado bien con el 4-2-3-1, pero como perdimos ante Plaza, volvió al 3-5-2 de siempre. En defensa estuvo Shamir Dupuy, que la verdad se mandó un muy buen partido a pesar de la derrota. Una cortina de acero que de verdad es el defensa que necesitamos, es el defensa que realmente suda la camiseta, es de los pocos que de verdad tiene ese compromiso con el club, junto con Gustavo Chará. Lo único que le puedo reprochar a Gustavo Chará es el hecho de, obviamente, estar de provocador y andar, obviamente, con la cabeza caliente discutiendo con todo el mundo. Cosa que al final le terminó bastando para que recibiera la tarjeta amarilla al final del compromiso.
Luego estuvo Duan Oliveira, que no sé por qué estuvo en la defensa cuando él es mediocampista de toda la vida. Estuvo de lateral izquierdo, cosa que me parece incongruente teniendo en cuenta que tienes tanto a Miguel Muñoz como a Jaime Harrison que pueden cubrir ese puesto perfectísimamente. Pero bueno, Oliveira en este caso, a diferencia del otro partido ante Plaza en el que se le notó cansado, se le notó con fatiga, se le notó que no te aguantaba más de los 90 minutos. Acá duró hasta el minuto 84. Estuvo en un performance decente, estuvo cumplidor, hizo varios pases clave que pudieron haber marcado la diferencia en el resultado de este compromiso. Jaime Harrison no fue su mejor día, no tuvo un muy buen partido. A pesar de ser un gran defensa, el hecho de pasar al mediocampo en sí puede explicar del por qué hoy no fue como tan destacado a diferencia de la semana pasada. Jonathan Filos, la verdad, poco y nada puedo decir, estuvo desaparecido todo el partido. Alcide de los Ríos, puedo decir la verdad que Alcides se mandó un muy buen partido, se mandó un muy buen compromiso, dando pases clave, dando pases que de verdad pudieron haber marcado la diferencia también. Y la verdad, un partido decente, pero el resultado no lo acompañó. Alexis Palacios, bueno, lo mismo, no tuvo un muy buen nivel, no estuvo en su mejor día, y al final Alexis Palacios solo duró hasta el minuto 82, que fue reemplazado por Fernando McLean. Miguel Muñoz no hizo un gran partido, pero tampoco fue como que hizo un mal compromiso. Estuvo 50-50, la verdad, salvando algunas ocasiones, cometiendo errores en algunas otras ocasiones también, valga la redundancia. Pero en general, Miguel Muñoz tuvo un partido decente, por ponerlo de alguna manera. Diego Balanta, desaparecido totalmente, a pesar de que obviamente siempre he pedido que estuviera ya sea en el tridente de delanteros o en el mediocampo. Hoy tampoco fue un gran partido para Balanta, cosa a la cual se evidenció ya que fue sacado al minuto 46 por Rubén Collymore, que vamos a hablar de él más tarde. Y Alexandro Canales, que fue el otro titular que estuvo en el 11, la verdad puedo decir que es el 9 que necesita el Árabe Unido, junto con Rolando Burges. La única diferencia acá es que Burges, Jeringa no lo quiere utilizar, mientras que Canales, si bien lo utiliza, siempre termina saliendo antes de tiempo con tal de poner a Joseph Cox. Y hablando de los cambios, que fueron 5, a nivel cronológico fueron estos: Rubén Collymore, que la verdad, al ser el primer cambio, tuvo una que otra ocasión en la cual él pudo hacer la diferencia. Y la verdad, tuvo una ocasión en específico, que si no me equivoco fue al minuto 68, en la cual quiso hacer la misma jugada en la que se quita a varios jugadores y trata de hacer un señor golazo, pero al final
no se le terminó dando y la defensa de Unión Coclé lo interceptó. Y otra cosa a destacar con respecto a Collymore. La cuenta oficial del Árabe Unido pone una cuestión la cual asusta al hincha. Porque si alguien que no sigue a la cuenta oficial del Árabe Unido ve estos detalles en los que dicen: Rubén Collymore jugó en el 11 titular de la Liga Prom, en el cual ese partido el Árabe Unido empata 3-3 ante el Tauro. Collymore participó en el partido y uno se queda como muy bien, uno se queda con ese dato, pero luego sale la convocatoria del equipo mayor y vienen y dicen: convocados Rubén Collymore al equipo mayor. Yo no tengo ningún problema en que Rubén Collymore sea convocado, ninguno, porque es un muy buen jugador. Lo que molesta y al mismo tiempo incomoda es que el Árabe Unido se haya equivocado en esa información, porque al final se demostró, y yo mismo admití mi error en redes sociales, que fue Aníbal Collymore el que jugó ese partido de Liga Prom y no su otro familiar, que en este caso es Rubén Collymore. Pero que el mismo club se equivoque y no rectifique y no diga: vamos a borrar la publicación y vamos a poner al que realmente disputó el partido, que fue Aníbal Collymore. Porque si me pones jugó Rubén Collymore en Prom y luego aparece que jugó también en el equipo principal, fácilmente alguien que no se informa va a pedir que se le den los puntos en el escritorio a Unión Coclé, tal como pasó con Veraguas en su día, que puso a Wesley Cabrera tanto en Prom como en el equipo principal y terminaron perdiendo ese partido en el escritorio 3-0, a pesar de que ese partido lo ganaron en cancha en el Tosco Castillo. Que el Árabe Unido no haya rectificado ese error es bastante grave, porque deja no solamente camino a que la gente se confunda, sino a que la gente se desinforme y al mismo tiempo la gente piense cosas que no son, como lo fue mi caso, que me equivoqué y lo admito públicamente. Y yo siento que el Árabe Unido, al no haber rectificado eso, me da a entender que el club no está siendo manejado como se debe. Y la verdad, más allá de que Collymore tuvo sus ocasiones de gol y no se le dio la oportunidad de obtener el empate, quitando eso, el hecho de que hayan cometido ese error y la gente se equivoque y haya habido algunos que afortunadamente me corrigieron, porque si no estaría dando una información errónea en este podcast, me deja con esa sensación de que el Árabe Unido, a nivel de lo que es community manager, tienen que mejorar eso. No pueden poner una información así, tal cual, en la que ponen el nombre de un jugador, lo confunden con el de otro, y cuando la gente va y dice: hey, pero este tipo no jugó ayer, ¿por qué está jugando hoy ante Unión Coclé? Deja pie a que la gente se confunda, a que la gente quede con esa tela de duda y con esa preocupación innecesaria con respecto a lo que puede ocurrir con el futuro del club. Pero luego hay gente que, cuando uno se preocupa por ello, vienen y te dicen: ay, pero ¿por qué tú dices esas pelotudeces? Deja de hablar mierda, que estás desinformando a la gente. Si es el mismo club, la puta que te parió, es el mismo club que está desinformando a la gente. Y obviamente
en vez de culpar al que cometió el error verdaderamente, culpan al que se come el error. Y esas son cosas que no se deben permitir, lamentablemente. Hay cosas que el community manager debe mejorar y espero que si el community manager vea esto, que no es mala persona, porque no quiero un texto largo en el que digan respeta mi trabajo, que no sé qué, no, sino que ese tipo de detalles dan hincapié a que la gente se preocupe y se ponga en tela de duda si están haciendo las cosas bien o no. En fin, con los cambios que faltan, Joseph Cox entra por Alexandro Canales al minuto 65 y termina fallando varios goles, que pudieron haber sido perfectamente la remontada. Y hay gente que obviamente, a raíz de que él está fallando tanto, o le dicen el Fajardo del Lara Unido, o dicen que estamos trayendo puro reciclaje. A Joseph Cox nada más le falta definición. Le estoy dando la paciencia correspondiente porque no he crecido del todo viendo a Joseph Cox, a pesar de que me ha dado alegría por allá en el lejano 2016. Estamos en 2026 y vivir de ese legado, como mucha gente de la barra atlántica erróneamente hace, demuestra que se dejan llevar por el nombre. Porque si de verdad Joseph Cox estuviera metiendo goles a mansalva en el Lara Unido, yo no diría nada, lo estaría elogiando más bien. Pero que esté fallando tantos goles hace que el hincha se frustre y diga que dejen a Canales los 90 minutos porque él está haciendo las cosas bien. Es el 9 como la gente. Pero ponen a Cox para que el hincha casual vea y diga: ¡ay! Cox va a salvar el partido. Cox va a ser el héroe. Al final nunca aparece. Lamentablemente, hasta el momento, a menos de que termine dando resultados para las siguientes semanas, hasta ahora el fichaje de Joseph Cox ha sido un desperdicio total. Fernando Maglin, quien entra al 82 por Alexis Palacios, la verdad no hizo gran cosa realmente. No lo vi teniendo una actuación tan destacada o alguna ocasión de gol que valiera la pena. Oscar Peñalba, que entra por Duan Oliveira al 84, lo mismo. Y Jaime Harrison, quien sale al minuto 92 por Axel Mackenzie, quien nada más jugó 5 minutos. No lo voy a criticar porque prácticamente hizo poco y nada. Este partido deja sensaciones no solamente de que se iba a perder ya en el momento en el que sale la noticia de que el bus del Lara Unión se incendió, sino que este partido tenía toda la pinta de que el árabe no lo iba a ganar. Por más de que se nos diga de que tenemos que ser optimistas, que tenemos que ganarlo, que tenemos que sumar de a 3, cosa en lo cual yo soy el primero en decirlo, porque cada punto cuenta, porque estamos peleando puestos de Copa Centroamericana y los pases a playoff. El hecho de que el Lara Unido esté dejando perder puntos en el camino, 2 partidos al hilo perdiendo, no jugando a nada, fallando ocasiones clarísimas de gol, cuando un delantero como la gente te lo puede resolver fácilmente, demuestra de que no sabes a qué juegas, no sabes a qué quieres jugar, y demuestra que el Lara Unido no tiene un rumbo fijo a la hora de encarar un partido. Lamentablemente he tenido que recibir, no solamente yo, sino la misma cuenta del Lara Unido, las burlas de los rivales. Placinos, taurinos, hinchas del San Francisco, del Veraguas United, etc.
llamándonos tren oxidado, llamándonos tren incendiado, que no jugamos a nada, que nunca nos den por vivos, porque cuando el Árabe Unido pierde, gente de este tipo al final salen a la luz y se alegran de la desgracia del colonense promedio. Y la verdad, esta derrota la justifico más que nada porque fue una falta de empatía por parte de la FEPAFUT y de la LPF que no hayan reprogramado el partido. En un país como la gente y en un país normal, este tipo de partidos en los cuales hay un incidente horas antes del mismo, se reprograma y listo. Pero acá, con tal de que sí o sí se jugara y con tal de no darle el reembolso a la gente por los tickets que compraron, al final se jugó. Y aunque mucha gente diga que están decepcionados, que esto es una vergüenza perder con un recién ascendido, en sí no me molesta del todo. Porque si en vez de perder con Unión Cocle hubiéramos perdido con Herrera, ahí sí vale la pena estar molesto, exigir y putear a todo el que tenga que putear, con tal de que levanten cabeza, con tal de que nos muestren resultados, con tal de que el club oiga a la hinchada y vea que no estamos contentos con las clases de mierdas que nos dan. ¿Es un ridículo haber perdido de esta manera? No del todo. Porque yo entiendo que un jugador no va a estar del todo concentrado teniendo en cuenta de que estuvo a nada de fallecer, de que casi la libró, o sea, de que la libró pero casi se muere. Eso es lo que yo quiero decir. Y que al final del día hayan perdido, obviamente molesta porque estamos peleando puestos de torneos internacionales, pero es más importante, obviamente, salvaguardar la integridad de los jugadores. Y es un desacierto total que la LPF no le haya dado ese amparo a los jugadores del Árabe Unido. Aunque los mismos jugadores del Árabe Unido vengan y digan, nosotros queríamos jugar este partido en un país y en una dirigencia como la gente, el Árabe Unido hubiera tenido el partido pospuesto para que tuvieran en igualdad de condiciones. No me interesa si el partido se hubiese jugado a puerta cerrada o en un día de semana, pero el punto era darle la prioridad a los jugadores. Es decir, dar esa prioridad de que la vida del jugador vale muchísimo más que perder 3 puntos. Y la verdad, aunque se jugó mal, aunque jugaron desconcentrados, aunque jugaron sin proponer nada importante, entiendo por qué esto pasó. Jugamos ante Herrera la próxima semana y espero que esta vez sí levantemos cabeza. Deberíamos, porque si Plaza Amador fue capaz de meterle 7 a un conjunto herrerano que está prácticamente en la quiebra, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y mis conclusiones serían esas, que el Árabe Unido, a pesar de esta derrota ante un recién ascendido, para mí no es una vergüenza por lo que ocurrió extra cancha, porque en el rendimiento del partido se reflejó que los jugadores no estaban concentrados del todo. Y bueno, hasta aquí termina el episodio de hoy. Espero y les haya gustado, y si es así, no olviden en darle like, suscribirse, compartan este podcast con todos sus conocidos y con los que aman la LPF. Y sin nada más que decir, será hasta la próxima. Esto fue Mundo Árabe Unido, el podcast oficial del Expreso Azul y de la LPF en general.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.